Vamos a continuar con nuestro último panel, que después de ver estas experiencias de trabajo desde la base y de ver cómo se puede transformar nuestras regiones, nuestras vidas a partir de la cultura, ahora lo vamos a revisar, cómo cambiar esas narrativas de la resistencia a la trascendencia. La cultura seguramente es la respuesta y sobre todo las voces de quienes nos van a acompañar a continuación, porque siempre hemos hablado de resistencia y el conflicto que se recrudece y que en este 2020 nos llena de tanta incertidumbre con muchos desplazados registrados en todo nuestro litoral, parece que nos confina una y otra vez. Por eso queremos invitar entonces a nuestros 4 líderes Potencia Pacífico, pertenecientes a esta primera corte de la maestría. Vamos a empezar con Zuli Joana de la Casa de la Memoria de Tumaco, a Diana Sofía de la Asociación de Cabildos en Vera, con Yuli Mosquera de Desarrollo para la Paz, una organización de víctimas del conflicto, y por supuesto vamos a continuar con Larry Castillo, quien fuera director de la Casa de Cultura o de la Cultura de Puerto Tejada, Cauca. Hace varios años trabaja además con la Gobernación del Valle. Ellos van a conversar sobre todo, como ya lo he dicho, desde su liderazgo y por supuesto desde sus posibilidades de cambiar, de pasar de la resistencia a la trascendencia, y este panel lo va a moderar Vanessa Márquez, una comunicadora, directora de la revista Vive Afro, además compañera de ellos de la maestría. Bienvenidos. Buenas tardes, ya es tarde, ¿cierto? Sí. Bueno, muy feliz de estar en este espacio. Primero agradecerle a Paula por su liderazgo. Creo, Paula, que estás cambiando literalmente la vida de 35 líderes, porque estoy segura que desde este momento hasta que finalicemos la maestría y posterior a eso, pues vamos a seguir impactando también a nuestras comunidades, vamos a seguir fortaleciendo nuestros proyectos. Entonces, muchísimas gracias por potencializar cada uno de los talentos que hay en la maestría Potencia Pacífico. Agradecimientos también a la universidad por creer en este proyecto, a los donantes y a cada una de las personas que hace parte de la maestría. Quiero empezar con una reflexión, y es que cuando los medios de comunicación se refieren al Pacífico o a la cultura afrocolombiana, siempre resaltan la palabra resistencia. Abro comillas, los secretos de resistencia que esconden los peinados afrocolombianos. El Atlántico no celebrará el Día de la Raza, sino la Semana de la Resistencia. El biche y la resistencia afro desde la esclavitud. Curvaradó y Jiguamandó, cuencas de sonrisas y resistencia en el bajo atrato. El turbante es sinónimo de resistencia. Todos estos son titulares de prensa, ¿cierto? Y es así como toda nuestra historia ha estado marcada por esta palabra, por la palabra resistencia. Pero más allá de eso, ¿cómo trascendemos? Ese va a ser el cuestionamiento principal de este conversatorio, y quiero iniciar contándoles que precisamente esa trascendencia la viví desde mi experiencia personal. Todo comenzó en un aula de clase, como un trabajo de grado, y es hoy una revista digital que busca precisamente contar esas historias de los afrocolombianos destacados. Hemos contado más de 400 historias en 5 años, y todo lo que nos falta, porque hoy conozco también a muchos líderes que no han pasado por la revista, pero que tengo también el compromiso de que sea así. Estamos llegando a más de 97,000 personas de manera mensual, contribuyendo también al empoderamiento cultural y social, formando a más de 340 jóvenes con nuestros talleres de formación y con las diferentes acciones que realizamos, generando también empleo para comunicadores, para periodistas, y teniendo un crecimiento económico del más del 200% en los últimos 2 años. Entonces, quería poner solamente este ejemplo para mostrar cómo desde la resistencia también se puede trascender. Ahora vamos a escuchar las historias de 4 líderes, personas que son inspiradoras también, que tienen unas historias de vida muy interesantes, que han construido también unos procesos relevantes a nivel social, a nivel juvenil. Quiero empezar entonces presentándoles a Yuri Mosquera. Yuri es administradora de empresas, oriunda del Urabá antioqueño, quien por sucesos de desplazamiento llegó a La Dorada, Caldas.
Allí ella tiene 3 hijas, sus hijas al sufrir hechos de racismo y discriminación por su cabello, le hicieron confrontarse con ella misma, ¿cierto? Julie, cuéntanos cómo fue esa historia y cómo lograste trascender a procesos culturales y políticos precisamente en tu territorio, en La Dorada Caldas. Muchas gracias, buenas tardes para todas y todos. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es Julie Joana Mosquera, nacida en el Urabá antioqueño, es más exactamente en Carepa, Antioquia. Por motivos de la violencia en los años 90, mi familia tuvo que salir desplazada. Llegamos al municipio de La Dorada Caldas, tenía yo en ese entonces 13 años, nunca había vivido un suceso de racismo y discriminación. Y cuando llego a La Dorada Caldas, mi mamá me da permiso de ir al parque, y cuando llego al parque hay 2 niños y se empezaron a burlar de mí. Eso fue algo impresionante para mí, llegué a la casa llorando, mi mamá me dijo que eso era normal y que debía aceptarlo. Y durante todo ese tiempo crecí aceptando burlas, discriminación, acciones racistas en contra de mi humanidad. Y no solamente por ser afrodescendiente, también por ser mujer afro y no cumplir con los estereotipos y cánones de belleza que nos han vendido en los mercados. Entonces, por ser mujer afro, entonces que el cabello corto, tener que aguantar, digámoslo así, que si se presentaba alguna epidemia de piojo en el salón, en el colegio, a la primera que revisaban era a Julie, ¿cierto? En el departamento de Caldas se ha negado todo el tiempo la presencia de comunidades afrodescendientes. Por eso cuando se presentó la oportunidad para presentarme a Potencia Pacífico, lo quise hacer también con el objetivo de mostrar que en Caldas hay comunidad afrodescendiente. Bueno, a partir de ello, aguanté todo para continuar pues con la historia, con el relato. A partir de ahí, hasta todo este tiempo que tuve mi hija mayor, cuando ella tenía 9 años, me dijo, mami, ponme extensiones. Y yo le dije, amor, ¿cómo te va a poner extensiones si tu cabello es lindo? La respuesta de mi hija fue, si nuestro cabello es lindo, ¿tú por qué lo laceas? Y yo quedé block, me confrontó mi propia hija. Entonces, ¿qué hice? Fue algo de decisión personal, cortar mi cabello e iniciar con mi niña una búsqueda de peinados para cabello afro. En ese entonces yo no me reconocía como afrodescendiente. Yo siempre decía, yo nací en Urabá, pero no tenía ni idea de la cultura afro, no tenía ni idea de la diáspora africana, no tenía ni idea de la trata transatlántica, no tenía ni idea de mis ancestros. Incluso cuando me preguntaban que si yo era de ascendencia africana, inmediatamente lo negaba, porque eso hace relación a la esclavitud. Y quien quiere reconocer que viene de una ascendencia en un momento cuando no se había reconocido ni se había aceptado tal cual. Entonces, cuando yo encuentro todas esas historias y encuentro todos esos movimientos, yo dije, ¿yo en qué mundo estaba? Y es ahí donde inicio un proceso con mi niña y empezamos a realizar talleres. Yo dije, si mi niña le está pasando y si a mí me pasó, posiblemente también está pasando en el territorio. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezar a hacer talleres. Pero no era enseñar a trenzar el cabello solamente, era tomar el cabello como una estrategia para que pudieran llegar otras personas. Y de ahí nació el proceso 100% Natural Afro, que es un proceso que se desarrolla en el municipio de La Dorada Caldas, y a este municipio han llegado personas como Modesto Lacén, no sé si ustedes lo recuerdan, en la miniserie La Esclava Blanca, Maye Beleño, Verónica Rentería y otras personas que han ganado reconocimiento sin necesidad de cambiar y transformar su esencia étnica, ¿cierto? Han llegado a esos territorios a fortalecer procesos con los jóvenes que llevamos ahí en ese territorio. Y a partir de esos ejercicios de taller y llegar estas personas al municipio de La Dorada Caldas, la comunidad afro empezó a hacerse visible. Empezamos a participar entonces en las mesas de
en la construcción de los planes de desarrollo municipal. Empezamos también a hacer presencia en los contextos donde pudiéramos también nosotros como afro tener participación en las decisiones políticas. Entonces, todo eso ha generado la organización de 5 organizaciones afrodescendientes que tenemos en el municipio de La Dorada. Y a su vez, en este momento estamos construyendo la Casa Afro. En esa casa la idea es que todos estos ejercicios que venimos realizando en el municipio de La Dorada Caldas converjan en ese lugar. Y no solamente ha sido un proceso interno, ha sido también como invitar a la comunidad de La Dorada Caldas a entender, ¿cierto?, la cultura afro, y no de manera obligada. Es entender y dialogar también cómo nos sentimos nosotros los afros cuando se burlan de nosotros, cómo nos sentimos. Entonces lo que hacemos es que también vamos a los colegios e instituciones de empresas que están en La Dorada y les dictamos un taller que se llama Respeto por la Diversidad con enfoque afrodescendiente. Entonces, esto con el objetivo de permitir que cuando una mujer afrodescendiente salga con su cabello o sus prendas étnicas no reciban acciones discriminatorias, y esto ha permitido también hacer visible la comunidad y que podamos trascender en el territorio. Y pues a raíz de eso se realizó también la caracterización afrodescendiente en el municipio de La Dorada y los planes de vida. Así que estamos muy contentos en el municipio. ¿Cómo hemos también trascendido? Pues es difícil que las alcaldías municipales crean en las comunidades afrodescendientes pequeñas, ¿cierto? Entonces, nosotros nos hemos formado en la formulación de proyectos. Yo lidero en la fundación todo el tema de procesos sociales. Entonces, lo que hacemos es presentar proyectos al Ministerio de Cultura, los cuales hemos ganado y los hemos ejecutado en el municipio. Eso ha sido también una forma de trascender y una forma de potenciar nuestro territorio a partir de las capacidades y habilidades que hemos ganado. Muchas gracias, Julie. Nos hablas entonces de esteticidades, del autorreconocimiento y de conocer esa historia que nos ha sido negada y que es tan importante realmente conocerla para poder desde allí construir ese futuro. Ahora les voy a presentar a Joana Quiñones. Joana es la coordinadora de la Casa de la Memoria de Tumaco. Ella es licenciada en Ciencias, nació en Cali, también sufrió el tema del desplazamiento y llegó a Tumaco. En el 2017 se une a la Pastoral Juvenil, donde participó en la creación del Centro Juvenil, donde formaban a más de 1000 jóvenes en temas artísticos y culturales. Luego se une al Grupo de Derechos Humanos, donde crean la Casa Museo de la Memoria. Joana, cuéntanos cómo toda esta experiencia ayuda a resistir desde la cultura y cómo en medio de esa resistencia se puede trascender. Gracias, Vanessa. Buenas tardes, pues ya lo ha dicho Vanessa todo. Mi nombre es Joana Zuli Quiñones, pero a mí me gusta que me digan Joana Olaya. No sé, es como un matriarcado. Yo digo, tengo más mamá que papá, entonces borro el Quiñones y me digo Joana Olaya, y así me presento todo el tiempo. Yo llegué a Tumaco en el 2005 en condición de desplazamiento forzado y empecé a trabajar o a ser parte de grupos juveniles. Luego de esos grupos juveniles nace como, creamos entre los jóvenes que estábamos en un barrio que se llama Nuevo Milenio, en la Comuna 5 del municipio, una de las comunas que ha sido muy afectada por la violencia del conflicto armado, creamos un centro afro juvenil, que era un espacio donde habría una biblioteca comunitaria, y en ese espacio lo que queríamos era hacer que los jóvenes, nuestros jóvenes, tuviesen otra oportunidad de aprovechar el tiempo libre y no pensar únicamente en la economía ilegal, que es lo que estaba muy fuertemente en ese entonces en el territorio. Bueno, todavía lo está, pero antes más fuerte. Luego de este proceso de formación juvenil, yo decía, necesitamos como jóvenes, como territorio, empezar a llegar a otros espacios y no solo quedarnos ahí en Nuevo Milenio, quedarnos en el Centro Afro. Y entonces, ¿cómo nos vinculamos a la Pastoral Juvenil?
La Pastoral Juvenil de la Diócesis pues trabaja su territorio son los 9 municipios de la costa pacífica, bueno, acentuando uno. Y nosotros lo que hacíamos era ir desde Tumaco a formar grupos juveniles en los otros municipios. Y era como un proceso, no lo vimos como a dar capacitación o la talleritis que yo llamo, sino cómo los acompañamos para que ellos se empoderaran y empezaran a hacer esas mismas cosas que nosotros hacíamos en Tumaco en sus territorios, en los otros municipios. Y así como nace todo ese rol de líder, de querer hacer, de querer gestar. Luego, haciendo parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis, me involucré más de lleno por investigar los DESCAS, que eran cómo nosotros empezamos a visibilizar las violaciones a derechos humanos, pero también de económicas, culturales, sociales y ambientales que vayan en el territorio para denunciarlas. Y es así como empecé a ser parte de la Comisión Vía, Justicia y Paz de la Diócesis. Luego con ese equipo empezamos a mostrar o a pensarnos cómo tener siempre un espacio físico donde nos permitiera contar lo que estaba pasando en el territorio. Y no solo en Tumaco, sino también en los otros municipios de la costa pacífica nariñense. Y es así como nace la Casa de la Memoria, que es un museo, pero como lo decía Florencia Hernández, es un museo vivo que permite conectar la cabeza con el corazón para poder generar en nuestros visitantes unos cambios efectivos. Y es como, cuando yo llegué a Tumaco, yo veía que conmemorar el 21 de mayo o el 9 de agosto era disfrazarse de afro o disfrazarse de indígena. Esa era la concepción que se tenía. Entonces en el colegio el 21 de mayo, no, hay que ir a buscar trajes, hay que ir a buscar un turbante, pero no había nada de contenido. Y desde la Casa de la Memoria lo que intentamos fue, bueno, debemos hacer un proceso que permita que nuestros jóvenes, que las personas entiendan que no es ser afro o ser negro va más allá del color de piel, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos. Y que lo sientan también, porque pues no tiene caso decirlo, pero si yo no me identifico, si no lo siento, pues no lo voy a poder contar y hacer. Creo que ese ha sido uno de los logros grandes y por eso también la Casa de la Memoria, además de ser un museo que cuenta la historia de Tumaco desde una historia cultural, una historia de victimización, pero una historia de resistencia, donde demostramos qué es lo que hace otra gente en el territorio para construir paz, una paz desde nuestras acciones. Yo les digo a nuestros visitantes siempre, cuando uno pregunta qué es la paz, uno se queda como unos 5 minutos pensando qué respondo, y después empieza a hilarlo con valores, que la paz es solidaridad, es respeto, es amor. Claro, no está mal, pero uno les pregunta, pero dime concretamente qué es la paz, y ya no sabemos qué responder. Entonces en el museo lo que intentamos es mostrar ejemplos de qué es paz. Paz es que haya trabajo, que haya educación, que todas esas necesidades básicas insatisfechas en el territorio estén de alguna otra manera en unos índices muy bajos. Paz es mostrar cada vez a jóvenes más activos, comprometidos, haciendo danza, teatro, música, baile, no sé, todas estas muestras de expresión cultural. Entonces, a través del museo intentamos hacer eso y que nuestros visitantes, de alguna otra manera, conecten la cabeza con el corazón para poder cambiar. Creo que esa es una de las cosas, pero también les quiero comentar que yo hice parte de Dale Pacífico, creo que fue en el año 2017, algo así creo, o 2018. Y una de las cosas que yo me llevé de los tutores es que nos decían, ya nos hemos formado, ya somos líderes empoderados, pero ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué hacemos nosotros? Y en ese momento yo entendí que necesitábamos llegar a otros espacios. Ya no era más el grupo juvenil y hablar y contar, sino también cómo empezamos a hacer parte de esos espacios de concertación, de toma de decisiones para poder que lo que nosotros pensábamos se hiciera realidad de alguna manera. Y entonces en ese momento empecé a ser parte de aquellas otras plataformas juveniles. Y actualmente soy presidenta de la Plataforma Distrital de Juventudes de Tumaco, en la cual estamos en este entonces aprovechando la coyuntura política
para poder incidir en las políticas públicas de juventudes, unas políticas públicas que nos integre a todos, porque no únicamente en Tumaco hay comunidades afro, también tenemos comunidades indígenas, que si nosotros los afro hemos estado muy estigmatizados, pues las comunidades indígenas de Tumaco, o sea, no se lo imaginan. Es a tal punto que los tumaqueños los ven como los de allá, los de la selva, Entonces, creo que esa es una de las formas que hemos intentado nosotros trascender desde la juventud de Tumaco, muy respetado pues yo, y creo que uno de los puntos importantes es empezar a vernos ahora como esos espacios donde podemos tomar decisiones, donde podemos incidir para que hayan cambios efectivos. Muchísimas gracias, Joana. Conectar la cabeza con el corazón, definitivamente. No conozco el museo, espero poder estar en Tumaco conociéndolo y me parece un proceso de vital importancia, sobre todo en estos momentos cuando estamos viviendo ese recrudecimiento de la guerra. Le doy la bienvenida a Larry Castillo. Él hace parte del equipo de la Gobernación del Valle, es especialista en gestión cultural y cooperación de la Universidad de Barcelona y especialista también en gerencia social. Desde joven se vinculó en proyectos culturales con algo que llaman el Teatro Foro y realizando teatro también de derechos humanos, teniendo la oportunidad de viajar a países como España, Alemania, Holanda, Irlanda. Fue director de la Casa de la Cultura de Puerto Tejada, trabajó también en el Ministerio de Cultura, en la Secretaría de Cultura del Valle, participando también en los planes de desarrollo y planes decenales de cultura. Larry, cuéntanos cómo la cultura puede ayudar a trascender las comunidades. Vale. La cultura incide directamente sobre las comunidades y escuchando ahora a las compañeras hablar y escuchar sus historias, me hizo hacer una catarsis, porque básicamente yo soy un ser humano o un hombre que se debe a los procesos comunitarios. Desde muy niño siempre estuve en esa búsqueda de los procesos comunitarios, sociales. Y por ejemplo, mis primeras charlas, digámoslo así, sobre el consumo de sustancias psicoactivas me lo enseñó un proceso comunitario, el tema de la sexualidad y lo más importante, el tema de la identidad, porque en mi historia de vida yo nací en Bucaramanga, luego con mi mamá regresamos al Valle del Cauca y a Cauca a encontrarnos con mis familiares, porque yo no conocía a mi familia negra. Y en ese caminar y en ese encontrarnos, esos procesos comunitarios me recibieron y me enseñaron todo el tema de la diáspora y enseñaron a valorar mi identidad, a sentirme orgulloso de lo que era. Porque cuando yo estaba en la escuela en Bucaramanga era el único estudiante negro. Y además de eso, cuando eran las clases de historia, las clases pues de todo ese tema, siempre decían, es que los negros fueron esclavos y los indígenas los exterminaron todos. A mí me tenían canción en la escuela, yo me acuerdo, toda la escuela cantándome una canción. Eso decía, es que negro cuscús debajo del bus, que se tira un pedo y apaga la luz, y yo lloraba, y yo le decía a mi mamá que por qué nos trataban así, que qué pasaba. Y cuando llegué a Puerto Tejada, porque ahí fue cuando llegué a reencontrarme con mis parientes, me pasó algo similar. Entonces ya no era negro cuscús, sino que en la cuadra me decían blanquillo, porque de todos mis primos y todo yo era el más clarito. Entonces yo seguía diciendo, no, entonces yo de dónde es que soy, a dónde pertenezco. Y ahí empecé a conocer estos procesos y me enseñaron la historia, la verdadera historia. Me enseñaron que fue un tema de secuestro, me enseñaron que fue un tema donde había una dignidad, donde había una potencia que hay que empezar también a recuperar y a enseñarla. Entonces, por esa razón yo pienso que los procesos comunitarios, la cultura puede incidir directamente en los procesos comunitarios y alrededor de un componente importante que es la identidad. Cuando nosotros nos identificamos, nos sentimos orgullosos y nos autorreconocemos, desde ahí viene todo un proceso que va a generar un empoderamiento, nos va a llevar a entender la diversidad, nos va a llevar a entender los referentes reivindicadores y dignificantes que los necesitamos, nuestros jóvenes, nuestros niños, todos debemos sentirnos orgullosos de esos referentes. Con mi hija me pasaba similar, tengo una niña de 3 años y medio
y todos los días con la mamá le decimos, es que el cabello que tú tienes es hermoso, ese cabello es hermoso, tú no necesitas que te pongan corona porque ya la tienes, y es un afro así elevado, grandísimo, y yo digo que desde ahí tienen que partir esos referentes. Mi mamá tal vez en su época no tuvo la culpa, porque antes los castigos y todo ese tipo de temas que les aplicaban a nuestros padres y a nuestros abuelos eran herencia de la colonia. El trato que les daban con un concepto de endorracismo cuando estamos peinando a la niña, o cuando peinaban a mi mamá cuando era niña y le decían, es que usted tiene ese pelo muy malo. En cambio a mi hija nosotros le decimos, no, usted tiene un cabello hermoso, tiene corona. Socialmente no competimos, sino que debemos complementarnos, hay que empezar como a difundir ese tema de la diferencia. Y la cultura incide directamente en las comunidades cuando nos lleva a un mejoramiento de la calidad de vida y a poder autorreconocernos. Pienso yo que esa es como la ventaja grande que tenemos. Muchas gracias, Larry. Seguimos entonces ahora con Diana González. Diana es coordinadora etnopedagógica en la Asociación de Cabildos en Vera. Su labor se ha fundamentado en la promoción de estrategias para la conservación, reactivación de las tradiciones, identidad, memoria y resiliencia en ambientes comunitarios y escolares para los pueblos indígenas. Diana, yo quiero que desde tu experiencia, particularmente con los pueblos indígenas o con las comunidades indígenas, ¿cómo se resiste desde la cultura y cómo también se trasciende? Bueno, yo creo que la primera trascendencia de la cultura es reconocer que el Pacífico es afro, es indígena y es mestizo. Reconocer que es un territorio triétnico y multicultural. En ocasiones nos quedamos en las universidades, yo salí de una universidad en Medellín creyendo en un Pacífico solamente afro, pero me voy para el Pacífico y el Pacífico es un Pacífico indígena y es un Pacífico indígena con una diversidad cultural grandísima, donde tenemos una expresión de más de 10 lenguas maternas, donde también estamos vinculados muchas personas mestizas en el territorio. Entonces esta es la primera trascendencia, un Pacífico afro, indígena y mestizo. Y entender esta realidad para poder trascender, y trascender para llegar a nuestros pueblos indígenas es ir más allá del inicio del río Atrato y de la mitad del Atrato, ir más allá a las últimas bocanas que bañan el río San Juan y van a desembocar al océano, es conocer el Alto Baudó, el río Dubasa, el Catrú, el Ancosó, y llegar allá y conocer múltiples formas de vida expresadas en lenguas, en cosmovisiones y en cosmogonías tan diferentes. Conocerlas, valorarlas, respetarlas y empezar a trascender estos saberes que nos había regalado la universidad para poder realizar un análisis profundo pero sencillo y humilde como son nuestros pueblos indígenas. Y que en esta sencillez y en esta humildad del hombre en Vera y del hombre Huaunán que habita en el territorio del Pacífico en el Chocó, reside tanta sabiduría. El hombre Huaunán dice que hay que consultar primero a Ehuandán, su figura espiritual, para poder luego salir a caminar la palabra o a navegar la palabra en las mingas que estamos viendo últimamente. Mientras el hombre en Vera, del Alto Baudó, dice es que primero hay que consultar a Ancorec y hay que pedirle a los Huaspien nos llenen de sabiduría para poder salir a navegar y a caminar la palabra. Cuando los pueblos indígenas caminan la palabra o navegan la palabra, van llenos de sabiduría, los vemos en las calles con unos bastones resistiendo, pero cuando ya el hombre y la mujer indígena salen a la calle a resistir, es que llevan una historia de dolor a cuestas, y una historia que es milenaria. Y toda esta resistencia ha venido a enseñarnos grandes cosas a nosotros, al Pacífico, y es una resistencia que es pacífica. Y es una resistencia que yo, para poder resistir, recurro a unas palabras del último Congreso de Pueblos Indígenas celebrado en el departamento del Chocó en el mes de octubre del año 2019, donde uno de sus líderes, el cacique mayor del Alto Baudó, Elicio de Jesús Cáizamo, decía que para poder el hombre indígena en Vera, el hombre de río,
poder resistir tenía que permanecer. El indígena sin territorio no es indígena. Y si el indígena sale del territorio, ha de salir con la esperanza de regresar al territorio. A mezclar, hacer una mezcla infinita, una interdisciplinariedad de saberes occidentales, pero también tradicionales. Toda esta sabiduría milenaria de nuestros pueblos indígenas en el departamento del Chocó es valiosísima, es una riqueza milenaria. Están lejísimos, tenemos comunidades que para poder llegar navegamos 20 horas a sus últimas bocanas, diversidad de lingüísticas múltiples, cosmovisiones y cosmogonías grandísimas. Y estos pueblos en medio de su sencillez nos enseñan a través de la semilla, que le dicen chimía en lengua materna, recurren a la chimía para consultarle y decirles que a partir de la semilla surge la vida, que ha de ser el hombre indígena, esperar con paciencia, sembrarla, regarla y cuidarla, así se riega la paz para poder recobrar la armonía en los territorios. Si el hombre y la mujer indígena están enfermos, la nana Ejoac también está enferma y se hace necesario que sane. Y para poder sanar, los huaspien, que son los protectores de la madre naturaleza, los llenan de sabiduría, los recobran y los lanzan ahora sí a caminar la palabra por nuestro departamento del Chocó. Qué bello. Muchísimas gracias, Diana. La sabiduría precisamente de las comunidades para poder trascender. En medio de tanto dolor, en medio de la guerra que hemos vivido históricamente en Colombia y que en los pueblos y en las comunidades tanto afro como indígenas y del Pacífico se sigue viviendo, donde aproximadamente el 40% de la población ha sido víctima del conflicto armado. ¿Qué estrategias creen ustedes que se puede aplicar para que realmente la cultura pueda trascender, ¿cierto? Pueda salir de pronto de esos espacios, pueda salir del Pacífico y pueda llegar también a otras latitudes? Bueno, yo considero que para que podamos trascender, primero construir una red, que es lo que hemos realizado. Aquí solamente está materializado la presencia de cada uno de los líderes que están en este escenario, es la materialización de una construcción de red para poder nosotros como pueblos afro o como pueblos negros seguir avanzando en la construcción pues de un país en paz. Pero adicional a eso, pienso que es importante entregar a los niños y a los jóvenes nuestro saber, el conocimiento que hemos alcanzado, también la experiencia que hemos vivido. Si bien sabemos, nuestros ancestros sufrieron y lucharon fuertes batallas para nosotros estar hoy aquí. Esta generación, digamos, Potencia Pacífico, también lleva, por decirlo así, 10 años, porque no somos potencia porque estamos aquí, somos potencia porque ya hemos ido, ¿cierto? Porque ya estamos trabajando en nuestros territorios. Entonces considero que el conocimiento que tenemos se lo entreguemos a los niños, se lo entreguemos a los jóvenes. Yo no podía resistir porque mi mamá no conoció la historia, mi abuela tampoco, porque nuestros ancestros, algunos se quedaron con ellas por decía mi compañero Héctor, el dolor de recordar y entregar esa información hizo que se borrara esa historia afro para que nosotros logremos resistir. Pero por ejemplo, coloco a mis hijos, mi hijo, tengo otro hijo, uno de 11 años, cuando tenía 5 años me decía, mami, ¿en qué momento este color que tengo aquí se va a pasar para toda mi piel? Yo decía fuerte, porque mi hijo también entonces está sufriendo discriminación, quiere ocultar el dolor del racismo, el dolor del sufrimiento, el dolor de la discriminación con un color. Y a través de eso, de esas preguntas y de esos ejercicios, empezamos en los talleres a entregar la información. ¿Qué era una diáspora africana? ¿Cómo llegamos los afros o los negros aquí al territorio? ¿Cómo fue ese ejercicio que se dio? Y a conversar con ellos. Y entregar esa información ha permitido, por ejemplo, a los chicos de la institución educativa Politécnico Alfonso López en La Dorada, que los profesores le dicen a los chicos afro, les dicen negrito, y los jóvenes ya tienen la capacidad de ponerse en pie y decirle, profe, con todo respeto, mi nombre es fulano de tal.
Y cuando un joven de esos muestra resistencia, lo que hace el profesor es, si no te gusta que te diga negrito, entonces te digo blanquito, y generan un proceso también de discriminación y de racismo. Entonces también es importante mirar que el ruido que venimos realizando nosotros como pueblos afros está generando una transformación en las instituciones. Y me decía el coordinador, por favor, no le enseñe más esas cosas a los jóvenes afro, porque eso me está generando inconvenientes en la institución educativa. Mi respuesta fue, coordinador, lo que yo le recomiendo es que sus profesores empiecen a transformar la forma de tratar a los jóvenes afro, porque si no esto se le va a volver aquí un problema. Muchas gracias, Julie. Bueno, muchas gracias. Creo que también es otra forma formar a los jóvenes en formulación de proyectos. Si no llegamos a las instituciones, nadie nos va a dar nada, nadie nos va a regalar nada. Incluso a algunas comunidades, ya les voy a dar la palabra, es que hay, la experiencia de vida pienso que nos puede permitir hacer que este ejercicio lo podamos realizar mejor. Entonces, por ejemplo, formar en formulación de proyectos nos permite a nosotros como afros, ninguna alcaldía nos va a regalar nada, pero si presentamos proyectos fuera de Colombia, ¿cierto? Y aprovechar el Ministerio de Cultura, podemos recuperar, que fue lo que realizamos en La Dorada. Hicimos un ejercicio de recuperación, luego de autorreconocimiento y luego de conservación. Y también se realizó un ejercicio de blanqueamiento psicológico, que es lo que ha pasado en muchas mujeres afrodescendientes, y se llama blanqueamiento psicológico versus 100% natural afro. Muchas gracias. Muchas gracias, Julie. Vamos a terminar con una última pregunta que quiero hacer. Alguien me la hizo, una persona que quiero mucho y que admiro, me la hizo alguna vez y hoy la quiero replicar con ustedes, teniendo también como base una canción que me gusta mucho que se llama Insistencia de Plucomplá, que dice un pedacito como todo lo negro es malo, eso dicen tus creencias, ¿cierto? Y venimos de una historia que realmente ha infundado eso en el resto de la sociedad. Entonces, ¿cómo incorporar de manera sensible nuestra cultura al resto de la sociedad colombiana, ¿cierto? Que no quede nuestra cultura en la banalización, en el folclore solamente, sino que realmente haya una comprensión real de lo que es la cultura afrocolombiana o indígena. Pienso que hay que empezar porque la conozcan realmente, que tengan la oportunidad de conocer nuestra cultura, de acercarse y de entenderla. Podemos evitar y entenderla, sí. Cuando vamos a la etimología de lo que quiere decir potencia, potencia se basa en dos palabras, en poder y en fuerza. Cuando hablamos de poder, son las facultades que tenemos para hacer ciertas cosas, y fuerza, la capacidad también que tenemos para realizarlas. Pienso que nosotros tenemos que empezar a aplicar ese concepto de potencia en nuestros territorios. Simplemente no esperando que se nos abran espacios, que nos abran puertas, que nos den lo que no hemos ido a buscar, sino que la vaina está en que tenemos que exigir lo que por derecho propio nos corresponde. De ahí tenemos que partir. Bueno, me has quitado las palabras. Yo solo adicionaría el hecho que además de ese intercambio generacional, que es importante hacerlo, nosotros debemos empezar a reconocer que ahora tenemos la responsabilidad de hacer que eso pase, de ese cambio. La responsabilidad es nuestra. No viene nadie de afuera a decirnos aquí debería ser así, debería hacerse así, somos nosotros. Y si no lo reconocemos y empezamos a actuar para que eso cambie, pues ese cambio no va a llegar nunca, o por lo menos no como lo necesita el Pacífico. Bueno, yo creo que para los pueblos indígenas una herramienta que podemos tener a mano es la etnoeducación, y una etnoeducación que trascienda y vaya más allá del resguardo de la comunidad local y llegue también a las grandes ciudades, que nuestros niños en la ciudad, en Bogotá, en Medellín y donde quiera que sea, conozcan que más allá de sus límites tranquilos de ciudad, pues existen unos pueblos indígenas. Ahora se ha hecho muy usual el uso de accesorios indígenas en las mujeres, en las ciudades, pero a la hora de trascender el contenido de este collar, pocas personas lo saben. Creo que la etnoeducación y los ambientes de enseñanza y aprendizaje juegan un papel vital y muy, muy importante
en el conocimiento de nuestros pueblos indígenas del Pacífico. Muy bien, muchísimas gracias Larry, Julie, Diana, Joana por este espacio. Somos Potencia Pacífico y bueno, muy motivada a empezar esta maestría con ustedes y con el resto de los compañeros. Muchísimas gracias.